Mi hija Yanisbeth en una ocasión me hizo 3 preguntas y esas 3 preguntas sirvieron para yo poder desarrollar una serie de mensajes. Las preguntas que me hizo mi hija fueron: papá, ¿para qué nos eligió Dios? ¿Y por qué Dios nos eligió, Dios nos escogió para este tiempo? Fueron unas preguntas que ciertamente marcaron mi vida, marcaron mi corazón, me pusieron a reflexionar y, como te acabo de mencionar, dieron pie a que yo pudiera desarrollar la serie de mensajes bajo el tema Escogidos para este tiempo. Y esa es la serie de mensajes que quiero compartir contigo en estos momentos, así que quiero invitarte a que te mantengas conectado, busques papel, lápiz, busques tu Biblia, puedas hacer tus anotaciones y tú misma también puedas encontrar la respuesta a esta pregunta. Y yo creo firmemente en el nombre poderoso del Señor de que al igual que yo, al igual que mi hija, tú también fuiste escogido para este tiempo. Disfruta de esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Mire, todos los que hemos pasado por ahí, ¿verdad? Hemos aplicado a una universidad o usted ha aplicado a un trabajo que tal vez es el trabajo de sus sueños, la universidad de sus sueños, y usted sabe que realmente las posibilidades que tiene de ser admitido son mínimas. Cuando le llega, ¿verdad?, un correo electrónico, antes era una carta por correo que usted tenía que esperar, ya hoy pues un correo electrónico le llega rapidito, y cuando usted puede leer en la carta que dice acepte, usted fue aceptado, usted fue seleccionado, escogido, esa reacción que tuvieron ellos es la reacción de alguien que ha esperado por ser seleccionado. Esa es la reacción típica de alguien que ha esperado tiempo para ser escogido, para ser seleccionado, en este caso para ser parte de la Universidad de Stanford. Y cuando miramos universidades como la Universidad de Stanford, por mencionar alguna otra, universidades como la Universidad de Harvard, como la Universidad de Yale y otras universidades que son conocidas, son famosas, el prestigio que tienen, ¿verdad? Usted tal vez tener un diploma que sea de algunas de esas universidades, un standing que tal vez le provee a la persona aquí en la tierra. No obstante, estas universidades como la de Stanford son conocidas por producir estudiantes que van a marcar la diferencia en el mundo. Ellos, más que buscar estas universidades reconocidas, más que buscar jóvenes inteligentes, buscan jóvenes que quieran marcar la diferencia en el mundo. Buscan jóvenes que quieran cambiar las cosas en la sociedad y en el futuro. Estas universidades están buscando al próximo Elon Musk o al próximo Mark Zuckerberg. Están buscando gente, jóvenes, que tengan esa mente brillante, que vayan más adelante del tiempo que están viviendo, que sean visionarios. Son esos tipos de jóvenes lo que estas universidades están buscando, de esos jóvenes que quieren y que puedan, tengan el deseo y el anhelo de cambiar el mundo. Y que a la temprana edad que puedan tener 17, 18 años cuando salen de la high school, sean jóvenes centrados en sus sueños, sean jóvenes enfocados, sean jóvenes que tengan pasiones, sean jóvenes que se sacrifican en trabajar duro, en conseguir un objetivo, pero que sean jóvenes también que se enfocan y se concentran en hacer y en conseguir cosas extraordinarias. Una vez más, en estas universidades es importante tener un buen promedio. Es importante sacar una buena puntuación en el examen de admisión, pero más que esa puntuación, los oficiales de admisión de estas diferentes universidades están buscando cuál es el ambiente en el interior de ese joven, de esa joven, con relación a cambiar el mundo, la sociedad y el futuro. Mire qué interesante, mire qué interesante. Y cuando seguimos buscando información, podemos ver en el caso de Stanford, ¿verdad?, que es la que estoy mencionando en el video y sobre la que me estoy enfocando. Mire qué interesante que algo que utilizan estos oficiales de admisión para decidir si aceptan o no a alguien. Esta gente va al pasado del joven. Ellos van a buscar el pasado del joven. Y alguien se preguntará, pastor, ¿pero qué tiene que ver el pasado? ¿Por qué esta gente, estas universidades van a buscar el pasado? Porque desde la perspectiva de la universidad, el pasado les va a decir a ellos cuál va a ser el futuro que tiene ese joven. ¿Me explico? Hoy en día los jóvenes, y no estoy criticando ni pasando juicio porque todos pasamos por ahí, es un ejemplo para que usted entienda. Pero hoy en día los jóvenes de 15, 16, 17 años, aún 14, están en PlayStation, están pensando en el iPhone, están pensando en los juegos. No hay nada malo con eso, todos pasamos por ahí.
Y muy pocos de esos jóvenes de esa población están centrados en un futuro. Muy pocos jóvenes dentro de esa población están enfocados en desarrollar una vida profesional. Para que usted vea que son ese tipo de jóvenes, ese tipo de personas los que estas universidades están buscando. No gente que vaya allí a chazarear, a pasar el tiempo. Gente que tenga claro qué es lo que quiere en la vida. Gente que entiende que tiene un propósito que puede aportar para mejorar la sociedad, para mejorar el mundo, para mejorar el futuro. Pastor, ¿y qué tiene que ver eso con la Biblia, con lo que usted está hablando en el día de hoy? Bueno, cuando yo leo toda esa información de esos requisitos y esos criterios que usan estas universidades para admitir a sus estudiantes y veo toda esa información a la luz de la serie de los mensajes que comenzamos el domingo, escogidos para este tiempo, escuche bien, si hay algo que yo puedo concluir y si hay algo que yo puedo ver, es que el criterio que utiliza Dios para escoger hombres y para escoger mujeres y entregarles un propósito, no es el mismo criterio que el mundo utiliza. Una vez más, el criterio que el mundo utiliza para escoger su gente no es el mismo criterio que utiliza Dios para escoger a los suyos. Dios no tiene que ir a tu pasado para saber entonces si tu futuro será uno de éxito y de victoria o no. Tampoco tú y yo necesitamos probarle nada a Dios de que tenemos la capacidad para hacer lo que nos llama a hacer. Quítese eso de la mente y quítese esa presión. Usted no tiene que probarle nada a Dios. Usted no tiene que demostrarle nada a Dios. Usted lo que necesita es creer que usted es una persona escogida por Dios para este tiempo y procurar que el propósito de Dios se cumpla sobre su vida. Porque aun cuando usted y yo no le probamos nada a Dios de que tenemos la capacidad, cuando voy a la Biblia y cuando miro a Dios, el criterio que Dios usa para escoger su gente, lo vimos el domingo pasado, ¿sabe cuál es? El criterio que Dios usa para escoger la gente es el amor. Es el amor soberano de Dios. Ese es el criterio que Dios utiliza para escoger hombres y mujeres, para entregarles un propósito, para entregarles un llamado. Y quiero que sepas que todavía en el 2023 ese sigue siendo el mismo criterio que Dios sigue utilizando para escoger gente, para llamar gente a su fila. No es cuántas habilidades tú tienes, no es cuántas capacidades tú tienes, no es cuál es tu visión de vida o tu visión de futuro, no es cómo fue tu pasado para entonces ver, no. El criterio de Dios para escogerte y llamarte y seleccionarte es el amor que siente por ti. Desde antes de la fundación del mundo, Él te amó. Y eso debe ser más que suficiente para que usted y yo comprendamos que hemos sido escogidos por Dios. Eso debe ser razón suficiente para que podamos comprender que ciertamente si estamos aquí no es producto de mis capacidades, no es producto de mis habilidades. Debemos comprender y entender que si estamos aquí es producto de que Él me escogió a pesar de mis debilidades. Él me escogió a pesar de mi fortaleza. Él me escogió a pesar de mi pasado, a pesar de lo que yo era, de lo que yo fui. Dios me escogió y me dijo: Juan, te he separado para mí, te he seleccionado para mí, quiero entregarte un propósito, quiero hacer algo contigo grande. Oh, gloria a Dios. Y ese es el criterio principal que Dios utiliza para escoger a alguien, es el amor. Y como en el caso de estos jóvenes que vimos en el video que presenté al principio, son las personas, son los jóvenes en este caso, quienes deciden en qué universidad les gustaría ser elegidos y seleccionados. Es muy probable que usted, cuando se graduó ya de cuarto año, llegó un día que usted tuvo que sentarse, poner las cosas serias, pensar en frío: ¿qué yo voy a hacer con mi vida? ¿Qué va a hacer con mi vida cuando salga de high school? ¿Qué carrera voy a seguir? Y en base a sus gustos, en base a lo que usted quería, es que usted entonces buscaba las universidades que usted quisiera que lo seleccionaran. Y de hecho siempre, ¿verdad?, se recomienda que usted no tenga solamente su foco en uno, que usted tenga varias opciones, porque cabe la posibilidad de que no todas lo van a aceptar. Hay quien tiene la bendición que aplica para 3 y las 3 le dicen: ha sido aceptado. Pero la mayoría de los casos no es así. Usted tiene que tener varias opciones y estar preparado, porque sabe que en alguna de esas
Le van a decir que no. Es parte del proceso. Es el hombre, somos nosotros los que elegimos, los que seleccionamos dónde queremos estudiar. Pero quiero que sepas en el día de hoy que en el reino de Dios es totalmente diferente. En el reino de Dios no se trata de la elección que yo hice. En el reino de Dios se trata de que fue Él quien me escogió y fue Él quien me seleccionó a mí primero. Usted y yo estamos aquí no porque meramente decidí estar aquí y servirle a Dios. Antes del ser humano tomar la decisión de seguir a Dios y de obedecer la voz de Dios, antes de usted tomar esa decisión, ya alguien había decidido por usted primero. Ya Dios había decidido desde antes: tú me vas a servir, te escogí a ti. Y cuando nosotros respondemos a esa voz, lo hacemos en agradecimiento a Él, pero lo hacemos también como muestra de una convicción. Pero entendiendo una vez más que esto no se trata de que yo lo elegí a Él. Fue Él quien me eligió a mí. Mire, quiero que vaya conmigo a la Biblia para que lo vea más claro. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo número 15. Juan, capítulo número 15. Son palabras de Jesús. Mira lo que Jesús le dijo en un momento dado a los discípulos. Juan capítulo 15, el verso número 16. La Reina Valera del 60 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y mira una vez más la primera línea de ese verso 16 que Jesús dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Mire qué interesante. Porque esas palabras que dice Jesús no se dan en el vacío. Hay un contexto y hay una intención por la cual Jesús dice esas primeras líneas, y se la quiero traer a su corazón, a su atención, para que pueda comprender más profundamente las palabras de Jesús. Cuando Jesús dice: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. En los tiempos de Jesús era normal que el discípulo escogiera quién sería su maestro. En los tiempos de Jesús era normal que aquel que se interesaba por la ley, por la Torá, por entender la ley mosaica, había muchos rabinos en el pueblo, pero era el pueblo, eran esos discípulos quienes escogían a qué rabino iban a seguir. Eran esos discípulos los que escogían qué maestro de la ley iban a seguir, con cuál simpatizaban más, cuál les gustaba más. Eran ellos los que escogían. Y aún más adelante en la historia, aún a los filósofos de la época, era la propia gente la que los buscaba. Era la propia gente la que tenía la opción de elegir quién iba a ser su maestro. Y por eso cuando Jesús dice: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí, yo los escogí a ustedes, Jesús lo que está diciendo es: mi reino, el reino de Dios, no funciona como funciona el mundo. En el mundo terrenal, ustedes escuchan a todo el mundo y ustedes deciden a quién van a escuchar, ustedes deciden a quién van a seguir, ustedes deciden quién va a ser su maestro. Pero en el reino de Dios no funciona de esa forma. En el reino de Dios es Dios quien escoge a la gente. Es Dios quien escoge a la gente. Es Dios quien escoge y decide quién le va a servir. Es Dios quien escoge y decide quién le va a seguir. Y esta gente buscaba los rabinos, buscaban los maestros de la ley. No solamente como maestros, sino también buscando ser capacitados en la ley y en la palabra. Qué maravilloso, hermanos y hermanas, saber que Dios no está esperando que nosotros decidamos. Ya Él decidió. Él decidió por nosotros. Una vez más, ya Él decidió por nosotros. Y tú y yo estamos aquí no porque no porque yo lo haya elegido a Él, sino porque Él me eligió a mí. Y Él te eligió con un propósito: para su gloria. Para su gloria. Por lo tanto, a ti
Y no se nos puede olvidar, pasa un micrófono por ahí, no se nos puede olvidar que si Dios nos escogió, Dios es nuestro maestro, Dios es nuestro rabino, y Él quiere entonces capacitarnos a cada uno de nosotros para que podamos vivir la vida cristiana de la forma y la manera que Él espera que nosotros la vivamos. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y aunque Jesús lo está diciendo en Juan capítulo 15, no queda ahí, hermano, porque cuando miramos la vida de Jesús un poco para atrás, vemos que ya Jesús le había mostrado este principio a los discípulos. Y quiero que lo veas conmigo también. Marcos capítulo 3. Esto tal vez para darle un poco más de sustancia a lo que acabo de explicar y hablar en el día de hoy. Marcos capítulo número 3. Y Denzel, si estás por ahí con el piano, te lo agradezco. Marcos capítulo 3. Versos 13 al 15, la Reina Valera. Mira lo que dice la palabra del Señor, lo que dice Marcos. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Mira eso. Para aquellos que escriben y que marcan y que anotan la Biblia, mira esa expresión. Busqué otras versiones, ¿verdad? Pero la Reina Valera me gustó. Y por eso... Gracias. Y por eso me quedo con la Reina Valera. Llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Hago un paréntesis aquí. No solamente se trata de saber que yo fui escogido por Dios. Se trata de qué yo voy a hacer, cuál va a ser mi respuesta cuando yo sé que fui escogido por Dios. Porque esta gente, el momento en el que Jesús escoge a los 12, cuando Jesús los escoge para Él porque Él quiso, la respuesta de ellos fue, dice el verso 13, que fueron a Él. Y cuando tú y yo tenemos la conciencia de que somos escogidos por Dios, no podemos quedarnos sentados. No podemos quedarnos mirando a los cuatro vientos. Cuando tenemos la conciencia de que hemos sido escogidos por Él, no nos queda de otra y nuestra reacción y nuestra respuesta es ir a Él y correr a Él. Cierro paréntesis. Sigo en el verso 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Déjelo ahí por un momento. Ese es el momento, Marcos capítulo 3, donde Jesús está escogiendo a los 12 apóstoles. Recuerde que Jesús, como rabino, cuando miramos los evangelios, Jesús tenía una multitud de gente que lo seguía, porque se identificaban tal vez con Él, simpatizaban con Él. Había mucha gente que seguía a Jesús, que eran parte de esos discípulos que estaban con Él constantemente. Pero Jesús, luego de orar, dice Marcos, Jesús decide escoger a 12, que son el grupo íntimo, son los apóstoles. Pero ese escogido y ese seleccionado tenía un propósito que te lo voy a explicar en los próximos minutos. Pero hay algo que llama mi atención ahí, porque Marcos escribe y dice que Jesús llamó así a los que Él quiso. Si usted se recuerda, la semana pasada, ¿verdad? Yo le compartí 3 preguntas que mi hija me hizo en un momento dado, y quiero que sepa que toda la semana mi hija me ha preguntado: papá, ¿cuándo te vas a sentar conmigo a responderme las 3 preguntas que te hice? Y ahorita en la oficina le dije: escucha el mensaje de nuevo, porque ya te contesté hoy, en el mensaje de hoy una. Porque muchas veces nosotros podemos tal vez preguntarnos, o alguien nos pregunta: ¿y qué le dio a Dios con llamarte a ti? A veces cuando la gente sabe que Dios te escogió, que Dios te llamó para algo en específico, la gente que te conoce, la gente cercana a ti, siempre habrá quien va a aplaudir y quien va a celebrar lo que Dios está haciendo contigo. Pero no va a faltar el que cuestione lo que Dios quiere hacer contigo. Y a veces uno comienza a maquinar y le hace caso a esas voces, y uno mismo duda de la selección que Dios hizo en nuestra vida. Y uno a veces tal vez busca respuesta para satisfacer
al que tiene duda. Pero Marcos capítulo 3, el verso número 13 me da la respuesta en el día de hoy. Si alguien te pregunta, pero ¿y qué le dio a Dios con llamarte a ti? ¿Qué le dio a Dios con escogerte a ti? ¿Sabes que tú le vas a responder de ahora en adelante? Él lo quiso. Él lo quiso. Luz, Él lo quiso. Había gente primero que yo en la fila, pero Él le plació llamarme a mí. Que habían otros más capacitados que yo, claro que sí. Que habían otros con más habilidades que yo, claro que sí. Que habían otros con más conocimiento que yo, claro que sí. Pero Él quiso llamarme. Él quiso escogerme. Él quiso seleccionarme. Hermano, y si Dios quiso escogerte y seleccionarte para este tiempo, ¿quién es el hombre para cuestionar el escogido y la selección que Dios ha hecho sobre tu vida? No es tema, ¿verdad?, de enfoque del mensaje en el día de hoy. Pero cuando usted mira ese escogido de esos 12 que hizo Jesús, iglesia, ninguno de ellos reunía los requisitos necesarios y adecuados para convertirse en apóstoles, para convertirse en embajadores del reino de Dios. Pero ¿sabe qué? Esos son los que Jesús quiso escoger. ¿Eso significa que en la multitud no había gente más preparada ni capacitada? No, yo estoy seguro que sí. Que había gente con más preparación, con más entendimiento aún en la ley. Pero Jesús quiso cogerlos a él. Mire para que entienda esto. Usted es parte de esa multitud que sigue a Jesús constantemente. Usted ve en Marcos 3 que Jesús baja del monte, está orando. Y cuando Él baja del monte dice: de todos ustedes voy a escoger a 12 que van a estar conmigo más adelante, que van a estar conmigo de hoy en adelante. Todo el mundo comienza a mirarse, a darse con el codo. Yo espero que me coja a mí. Él sabe que yo siempre he estado ahí con Él, para arriba y para abajo. Él sabe que yo he cogido calenturas y bochinches y chismes por estar con Él, así que yo me merezco estar ahí con Él. Así piensa la gente. Todo el mundo a la expectativa a ver quiénes eran esos 12 que Él iba a escoger. ¿Usted se imagina usted siendo parte de la multitud y conociendo la vida de muchos de esos que estaban allí? ¿Cuál hubiese sido su reacción cuando usted escuchó el nombre de Mateo, el cobrador de impuestos? Es muy probable, ahora usted dice amén porque conocemos la historia y lo espiritualizamos, pero si usted llega a estar presente en aquel momento, usted diría: ¿y qué le pasó a Jesús? Escoger a un cobrador de impuestos que la gente le saque el cuerpo, que nadie quiere saber de él porque es un tramposo, es un ladrón, y a ese Jesús lo llama y lo escoge para que esté con él. Y dice: a lo mejor se equivocó, vamos a ver si arregla. Pero Jesús sigue llamando gente por nombre y apellido. Y cuando usted escucha el nombre de un Simón Pedro, y cuando escucha el nombre de los hermanos, pero esa gente son pescadores. ¿De qué le sirven a Jesús andar con pescadores? Usted sabe que la gente, y si es boricua más, le busca las 5 patas al gato. La gente comienza a mirar, la gente comienza a hablar. Y yo me los imagino tal vez a ellos mismos cuando fueron escogidos y seleccionados. Y dirían: bueno, me llamó, pues aquí estoy. Y me imagino en esos momentos en los que tal vez Jesús se separaba de la multitud, que los discípulos quedaban solos con la multitud. Hermano, siempre hay alguien presentado en los grupos. Siempre hay alguien, y aunque los evangelios no lo registran, estoy seguro que siempre había alguien que tuvo que haberle dicho: ¿y qué tú hiciste para que Jesús te seleccionara a ti por encima de aquel? ¿Qué tú hiciste para que Jesús te seleccionara a ti o te escogiera a ti por encima de mí? Sí, hermano. Porque hay gente que se vive la película y hay gente que se cree que tiene la habilidad y la capacidad para sorprender a Dios, para que Dios los escoja. Pero desde el primer día de esta serie de mensajes te establecí y te dije que Dios llama y escoge a los que no están buscando ni ser llamados ni ser escogidos. Porque si pudiera traer a Simón Pedro, si pudiera traer a Judas, si pudiera traer a Mateo, a los discípulos, yo estoy seguro que todos ellos nos dirían: yo no estaba buscando ni ser escogido ni ser elegido. Pero como dice Marcos, Él quiso escogerme.
Él quiso llamarme. Pastor, ¿y qué hago con aquel entonces que cuestiona lo que Dios está haciendo conmigo? Disculpa mi franqueza, pero que bregue con eso. ¿Qué culpa tienes tú de que Dios te haya escogido a ti? ¿Qué culpa tienes tú que dentro de otros que tal vez estaban preparados y capacitados y listos, Dios haya puesto sus ojos sobre ti? El que tal vez su proceso de crianza no fue el mejor, el que tal vez vivió crisis en su familia, vivió crisis en el matrimonio de su papá, de su mamá, el que tal vez vivió en un hogar lleno de droga, lleno de violencia, lleno de vicio. Y a ese es que Dios dice: a ti es que te voy a escoger. Aquel que el mundo descarta, aquel que el mundo dice no puedes ser seguidor de Jesús, no puedes andar con Él, es a ese que Dios, para sorpresa y vergüenza del mundo, le dice: pues a ese es que yo escogí. A esa es que yo escogí para este tiempo, no solamente para bendecirlo ni bendecirla, sino para romper la maldición que hay en su familia y escribir una historia nueva en su casa. Gloria a Dios por esa palabra predicada, y sé que tú la has recibido en esta hora en el nombre de Jesús. Y quiero hacer hincapié una vez más en la pregunta con la cual termino este mensaje en estos momentos. ¿Qué culpa tienes tú si fue Dios quien te escogió? Recuerda que eres un escogido y una escogida de Dios para este tiempo. Envíame un correo electrónico, escríbeme a las redes sociales, quiero saber de ti, quiero ponerme en contacto contigo, y por sobre todas las cosas, quiero orar creyendo que Dios hará un milagro en tu vida en el nombre poderoso de Jesús.